Bueno, hoy tenemos, como sabéis, con nosotros a Ildefonso Camacho Larraña, que nos va a hablar de doctrina social de la Iglesia y del trabajo de Cáritas. Es suficientemente conocido en Granada, pero no me resisto a decir algo acerca, a hacer una mínima, por lo menos, presentación de él. Como sabéis, es jesuita, doctor en Teología, licenciado en Filosofía y en Ciencias Económicas, rector de la Facultad de Teología de Granada, profesor desde 1975, está al frente de la Facultad desde 2003, es presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía y presidente de INSA-ETEA, catedrático de Teología Moral y Enseñanza Moral, Social, Política y Económica y Doctrina Social de la Iglesia, profesor de Ética Social y Empresarial y de Pensamiento Social Cristiano en INSA-ETEA. Por otra parte, es y ha sido profesor invitado en Brasil, en El Salvador, en Nicaragua, en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, en Chile. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Fomento Social de ETEA y del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales de la Comisión de Episcopado de la Unión Europea. Ha publicado numerosos artículos y bastantes libros. Entre los libros podemos citar Praxis Cristiana en 1986, La Economía en 1989, 100 años de Doctrina Social de la Iglesia en el 91, Ética, Economía y Política en el 94, Derecho Humano, una historia abierta en el 94, La Doctrina Social de la Iglesia, 15 claves para su comprensión en 2000 y Ética de la Empresa en 2009, por citar algunas publicaciones. Como veis, es un hombre enormemente ocupado y Cáritas tiene un especial agradecimiento a él porque desde que yo contacté con él no puso la más mínima dificultad, salvo la de compatibilidad de que el día le encajara dentro de sus muchas ocupaciones. Además, iba a dar la primera charla de este año de formación y se pasó a la segunda precisamente por sus muchas necesidades de agenda. Encima de todo eso, estaba ronco y acaba de mejorarse un poco para poder hablar. Así es que ni da sentido agradecimiento. Y nada, yo ya os dejo con él y gracias a todos por vuestra asistencia. Bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y tengo que comenzar pidiendo excusas por eso, por mi voz, que está bastante limitada. Tengo que decir que desde el viernes por la noche hasta esta mañana no me he movido de mi casa, he estado sometido al silencio porque cuando uno se queda fónico la única solución es callarse. Y estoy transgrediendo esa orden de callarme, entonces espero que pueda llegar al final de... No, pero ya me encuentro mejor. Por otra parte no es la primera vez que me pasa, o sea que ya me conozco yo y sé que ese es uno de mis puntos débiles. Bien, pues hecha esa salvedad, espero que no sea un obstáculo para desarrollar esta charla. Yo he estado un poco dando vueltas a ver cómo podía abordar esta cuestión, la doctrina social de la Iglesia y el trabajo de Cáritas. Por tanto, no solamente el trabajo, sino en último término, y Cáritas. Bueno, entonces me ha parecido que una forma de organizar mi exposición sería en torno a estos tres puntos. En primer lugar, el marco de nuestro trabajo, la doctrina social de la Iglesia. Es decir, caer en la cuenta de que, bueno, si Cáritas es una institución de la Iglesia que se dedica al ejercicio de la caridad, después veremos un poco en qué consiste eso, cómo hay que entender eso de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, pues tenemos que tener como una visión de conjunto de lo que es ese marco. Pero no me voy a detener mucho en eso porque nos llevaría muy lejos, ¿no? En segundo lugar, me gustaría presentar un instrumento útil para la doctrina social de la Iglesia, que es el compendio, que posiblemente muchos de ustedes conocen y han manejado, pero a mí me gustaría decir alguna palabra sobre él porque eso nos ayuda. Creo que les puede ayudar en el futuro a saber cómo pueden manejarlo. Y voy a seleccionar algunas cosas que me parecen más interesantes por su implicación en el trabajo de Cáritas. Y por último, me gustaría hacer una referencia al tema de la caridad en la vida de la Iglesia, tal como lo plantea Benedicto XVI, porque ahí expresamente se alude a la tarea de Cáritas. Bien. Por tanto, ven que voy de lo más general a lo más concreto.
Entonces yo voy a tener una exposición que espero que no se alargue mucho y después pues abrimos un turno de comentarios y de preguntas ya como ustedes quieran. Vamos a ver, en primer lugar, el marco de nuestro trabajo, la doctrina social de la Iglesia. Perdonen que empiece por unas cuestiones que son pues un tanto elementales, pero yo creo que esas cuestiones elementales son las que nos dan con precisión el marco en que tenemos que movernos, ¿no? A veces yo creo que, a propósito de la doctrina social de la Iglesia, pero de otras muchas cosas también, quizá nuestro problema es que hablamos y mantenemos un discurso que muchas veces resulta excesivamente ambiguo, impreciso, y entonces eso hace que bueno, nuestras afirmaciones sean afirmaciones que se quedan como muy en el aire, ¿no? Por tanto, en primer lugar, el marco. Voy a hacerlo en forma de pregunta. ¿Qué entendemos por doctrina social de la Iglesia? Fíjense, yo creo que... Yo lo veo ahí. ¿Qué entendemos por doctrina social de la Iglesia? Pues, en contra de lo que el término doctrina parece sugerir, yo diría que la doctrina social de la Iglesia, más que una doctrina cerrada, es un proceso abierto de reflexión, hecho desde la sensibilidad cristiana sobre la realidad de cada momento histórico. Insisto mucho en esto de un proceso abierto, que no es un código cerrado, no es un libro, no es un manual, es más bien, pues eso, una actividad permanente a través de la cual, cuando nos acercamos a la realidad desde una sensibilidad cristiana, no de una postura puramente neutra y aséptica, cuando nos acercamos a la realidad, entonces eso nos hace llegar a determinados juicios, hacernos una idea de toda esa realidad desde esta perspectiva. ¿Por qué subrayo yo esto del proceso abierto? Porque el trabajo de ustedes en Cáritas es una parte de este proceso. Es decir, que esta reflexión que termina efectivamente en unos documentos, como vamos a ver ahora, esos documentos no son documentos que han sido elaborados de alguna forma por la autoridad de la Iglesia, pero detrás tienen, esto es lo que me gustaría subrayar, lo que es la experiencia y el compromiso de muchos creyentes que trabajan concretamente en estos campos y que reflexionan sobre su trabajo. Me parece entonces que eso tiene cierta importancia. Y por otra parte, el que nosotros, como trabajadores de Cáritas, nos acerquemos a la doctrina social de la Iglesia, también nos permite tomar una cierta distancia sobre la tarea concreta que hacemos. Muchas veces el peligro de quien está muy implicado en tareas concretas es que puede perder el horizonte, puede perder la conciencia de en qué coordenadas se está moviendo. Y a lo mejor con muy buena voluntad está haciendo cosas que, vistas las cosas en una perspectiva más amplia, pues no son las más adecuadas ni las mejores. Por eso yo creo que esta vuelta a la doctrina social de la Iglesia, este plantearse el marco, por un momento es como decir, bueno, voy a ver si levanto un poco el nivel en que me muevo y paso del contacto concreto con la realidad, el trabajo de cada día, a ver en qué marco se inscribe ese trabajo. Y en este sentido, insisto en este punto, tras los documentos, que son de los papas o de otras instancias de la Iglesia, tras los documentos, tenemos que ver nuestro esfuerzo y tenemos que ver, de alguna manera, nuestra aportación. Nosotros, no solamente Cáritas, sino otras muchas personas más, de hecho, estamos colaborando a la construcción, a la transformación de nuestro mundo, a hacer un mundo más humano. Cada uno aporta, pues, una parte, a lo mejor pequeña, pero el conjunto de lo que hacemos entre todos forma parte de la presencia transformadora y evangelizadora de la Iglesia en la sociedad. ¿Ven? Esto es lo que le digo yo, tomar conciencia del marco y de las dimensiones de lo que estamos haciendo, que es, en primer lugar, lo concreto que hacemos, pero en segundo lugar también el marco donde se inscribe eso concreto que estamos haciendo en cada momento. Y es bueno tomar conciencia de eso.
¿Cuándo nace la doctrina social de la Iglesia? Pues en el siglo XIX. Muchos de ustedes no se preguntan ¿por qué tan tarde? Es que en la tradición de la Iglesia no hay un pensamiento social que está pues, en los orígenes cristianos, en el Evangelio, incluso en el Antiguo Testamento. Pues evidentemente que sí, pero lo importante es caer en la cuenta que las condiciones particulares, iba a decir de nuestro mundo, bueno, de nuestro mundo, pero de nuestro mundo concreto occidental. Las condiciones concretas de nuestro mundo occidental es lo que da lugar a este proceso que se abre desde la conciencia de que las novedades son tan importantes, los cambios son tan profundos, que muchas cosas que se habían elaborado antes, muchos, por ejemplo, manuales de moral, que se habían elaborado en épocas anteriores, o la tradición más antigua de los santos padres, de los primeros siglos cristianos, o incluso los mismos elementos de la tradición bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, no son suficientes. Le falta un paso más de aplicación concreta a la realidad del siglo XIX. Y concretamente, ¿a qué me refiero en el siglo XIX? Pues yo diría, fíjense, a dos cosas. En primer lugar, a la situación socioeconómica nacida de la revolución industrial. Todo ese conjunto de fenómenos, no puedo entrar mucho en los detalles de esto porque nos llevaría muy lejos, pero todo ese conjunto de transformaciones que se producen en la sociedad como consecuencia de la revolución industrial, del advenimiento del capitalismo, de la inclusión de la ideología liberal, del conflicto con los movimientos revolucionarios fundamentalmente de orientación socialista en el siglo XIX, todo ese mundo que transforma radicalmente nuestras sociedades occidentales es lo que está pidiendo una reflexión que tiene que ser algo que no simplemente reproduzca lo que estaba en los manuales de moral de épocas anteriores. Fíjense, a mí esto me parece que es muy importante también para que comprendamos la vitalidad de la Iglesia. No nos limitamos únicamente a repetir doctrinas, sino que esas doctrinas tenemos que estar continuamente actualizándolas. Y tenemos, por tanto, que comenzar por hacer un análisis. ¿Qué cosas nuevas están pasando? Y desde dónde podemos intentar dar respuestas adecuadas a la novedad de las cosas que están pasando. Por tanto, esa es una primera coordenada. Todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Y la segunda coordenada es un poco más complicada y por otra parte también más etérea. Es la situación sociopolítica nacida de la modernidad. Todo lo que es el pensamiento moderno. También esto daría para hablar detenidamente, pero el pensamiento moderno fundamentalmente, si quieren que lo reduzca a muy pocas palabras, sería todo ese proceso a través del cual el ser humano, el hombre moderno, va reivindicando cada vez una mayor autonomía en base a la razón, la ilustración, y en base a la libertad individual. Y eso significa, y esto es lo que me interesa sobre todo destacar, una puesta en cuestión de la función que la Iglesia representaba en las sociedades antiguas. Es decir, que este mundo moderno, esto que se llama el pensamiento moderno, supone un poner en cuestión el estatus anterior, la sociedad anterior y esa situación en que el ser humano vive bajo una tutela de lo religioso. Fíjense, no se trata tanto de eliminar lo religioso cuanto de replantear su función y sobre todo replantear la función de las instituciones religiosas, de las religiones institucionalizadas. Naturalmente eso en el mundo occidental afecta fundamentalmente al cristianismo, catolicismo y a otras corrientes cristianas, confesiones cristianas. Bueno, pues en ese contexto nace la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo se desarrolla? Pues fíjense, yo diría que a mí me gusta a través de un proceso dinámico en el que se pueden distinguir tres momentos. Para mí esto es muy importante. En primer lugar, antes del Concilio Vaticano II, o sea, en la época de León XIII, en 1878, por tanto, el último tercio del siglo XIX y la primera mitad larga del siglo XX, hasta Pío XII.
Después, la época del concilio, Juan XXIII y el concilio, 58-65. Y después lo que viene a continuación, después del concilio, desde Pablo VI hasta el momento presente, hasta Benedicto XVI. Bueno, ¿por qué he puesto este tema que a primera vista parece un tanto simple? Sobre todo, y creo que es muy importante subrayarlo, quizás más importante, nos da la oportunidad el momento que vivimos, que precisamente ahora se celebran los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II. Entonces, yo creo que es un buen momento para que hagamos una reflexión sobre lo que significa el Concilio Vaticano II en la historia de la Iglesia contemporánea. Y eso es tan importante, ahora diré una palabra, es tan importante que prácticamente supone un giro, una reorientación de la doctrina social de la Iglesia. Ahora veremos cómo y por qué. Pero creo que eso debe quedar claro para que comprendamos bien la importancia que tiene el Concilio Vaticano II. Y esto lo digo con tanto más interés cuanto que yo creo que hoy día no está de más el que eso lo recordemos y lo actualicemos. Y examinemos, si no, algunas de las grandes intuiciones que tuvo el concilio con el paso del tiempo no se van como diluyendo, perdiendo. Bueno, ¿cómo se desarrolla la doctrina social de la Iglesia a lo largo de este periodo que he puesto, como ven, pues 3 momentos? Yo diría que se desarrolla a través de 2 líneas. Una que se refiere a los contenidos, de qué hablan los documentos. Y otra que se refiere a los modos, cómo se habla. O he puesto ahí desde dónde se habla. Desde dónde se habla. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, ahora lo explico. Por tanto, una línea que afecta a los contenidos y otra que afecta a los modos. Una línea que afecta a los contenidos. Al comienzo, la doctrina social de la Iglesia se centra fundamentalmente en el conflicto entre el mundo naciente industrial, capitalismo liberal, y los movimientos revolucionarios socialistas marxistas. Y eso marca toda la doctrina social de la Iglesia y marca también nuestro tiempo. Es la confrontación de 2 grandes ideologías que han dado lugar a 2 formas de organizar la sociedad, en lo económico y en lo político. Esto es una clave para entender nuestro mundo. Incluso ahora, a pesar de todas las cosas que han pasado, después de la caída del muro de Berlín, de la crisis del socialismo, etc. Entonces, la doctrina social de la Iglesia nace en el marco de esa confrontación, procurando tomar una cierta distancia, por supuesto, del socialismo revolucionario del siglo XIX, pero también de la orientación liberal en la economía y sobre todo en la política. Y por otra parte, en esta época se observa también un cierto desinterés por las cuestiones políticas. Sería largo de explicar, pero que yo creo que ha dejado su huella en nuestro tiempo, en el sentido de que incluso hoy día, a pesar de lo que voy a decir a continuación, entre los cristianos la política no tiene muy buen cartel. Yo sé que hoy día hablamos de una crisis de la política en general, pero lo que yo quiero subrayar no es solamente esa crisis general de la política, sino que incluso entre los cristianos esta crisis, más que crisis, es como escepticismo respecto a lo político, es todavía mayor. De manera que se puede decir que la doctrina social de la Iglesia comienza haciendo una apuesta por decir, el compromiso cristiano tiene que estar más en el mundo socioeconómico que en el político. Y eso creo que está en el subyacente, en el sustrato o en el subconsciente de nuestra Iglesia, y cuando digo Iglesia digo de nuestras comunidades cristianas todavía. En un segundo momento se produce una apertura creciente a la política. ¿Cuándo? A raíz del conflicto de las dictaduras, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se ve que los sistemas dictatoriales, tanto en la línea del fascismo como en la línea del comunismo, pues conducen a sociedades que no respetan esencialmente la dignidad de la persona humana. Y comienza a haber un interés creciente por la cuestión política, sobre todo en el marco de una apuesta por la democracia.
Más adelante se abre como un nuevo frente, que va a ser la dimensión mundial de la cuestión social. Es decir, saltamos o pasamos de ese mundo en que se ha desarrollado la doctrina social de la Iglesia prácticamente hasta la mitad del siglo XX, que está muy restringido al mundo occidental, a la revolución industrial, al conflicto capitalismo-socialismo, al desarrollo del Estado moderno. Pasamos de esa realidad a una realidad más amplia que es, bueno, es que la cuestión social tiene dimensiones mundiales. Entonces irrumpe el problema de las grandes diferencias, las grandes desigualdades en el mundo. La cuestión social adquiere dimensiones mundiales. Pero para eso hay que esperar a Juan XXIII y sobre todo a Pablo VI. Un paso más, que yo creo que es muy importante y no suficientemente valorado, y que a lo mejor a nosotros aquí, desde el punto de vista Cáritas, nos interesa menos, pero creo que tiene su gran importancia en este momento, es la cuestión de, una vez que aceptamos que hay que interesarse por la política, en una política que está marcada por ideologías que están lejos de una concepción cristiana de la vida, ¿dónde se puede situar los cristianos? Hay cauces. Fíjense que esto intentó resolver en un tiempo la Iglesia a través de la democracia cristiana. Y pues organizamos un partido político que tiene una inspiración cristiana y que pretende colocarse y funcionar al mismo nivel que funcionan los partidos de orientación liberal o los partidos de orientación socialista. Y sin embargo, a partir sobre todo de Pablo VI, empezamos a ver cómo Pablo VI en esto abre mucho más la mano. Y dice, no, los cristianos pueden estar presentes también en esos partidos, con ciertas condiciones, Y es necesario que estén. Pablo VI yo creo que tenía siempre esa preocupación profunda de que los cristianos tenemos que estar. En primer lugar, Pablo VI tiene una gran confianza en los cristianos. Una gran confianza en el sentido, pensaba que eran personas maduras, por lo tanto que eran capaces de meterse en terrenos complicados, como es en el contexto del conflicto de las ideologías. Entonces lo que le da son criterios de discernimiento. Pero no les dice, tenéis que poneros a salvo de cualquier tipo de contaminación. No, tienen ustedes que estar ahí, pero tienen que estar sabiendo dónde se meten, en qué terreno están pisando. Y por tanto, con criterios de discernimiento. La palabra discernimiento es una palabra fundamental en el pensamiento de Pablo VI, sobre todo cuando se aplica a la vida política. Y una última, veis que estoy viendo desarrollo de contenido, ¿no? Un último punto que lo ha desarrollado mucho Juan Pablo II, pero también Benedicto XVI, es el interés por lo cultural. Pero por lo cultural entendido, no lo cultural entendido un poco folclórico y tal, sino lo cultural diciendo, bueno, vamos a ver, detrás de la forma de organización de la sociedad, en lo económico, en lo político, hay determinadas concepciones antropológicas, determinadas formas de entender la vida, que de alguna forma entran en conflicto con una visión cristiana de la vida. Entonces ahí hay una contraposición entre una antropología cristiana, una concepción cristiana de la vida y una concepción de la vida, pues, de alguna forma inspirada por las ideologías. Entonces, Juan Pablo II va a insistir mucho en que ahí es donde la Iglesia de una forma institucional, es donde la Iglesia tiene una palabra importante que aportar. Y ahí viene esa afirmación que muchas veces hemos oído y que tantas veces se interpreta mal, de que la Iglesia no puede ofrecer sistemas o modelos alternativos de organización de la sociedad. Por tanto, ven que la doctrina social de la Iglesia se ha ido desarrollando al hilo de los acontecimientos. Yo me permitiría decir, abriendo nuevos frentes de actuación y profundizando en la realidad, viendo más los entresijos últimos de esa realidad. Y luego está la línea de desarrollo de los modos, el talante. Yo le llamo el desde donde la Iglesia se sitúa en todo esto. Y aquí hay un cambio fundamental. Y ese cambio fundamental, en gran parte, es consecuencia
de lo que significa el Concilio Vaticano II. Por eso mi interés en destacar su importancia. En la primera etapa, la doctrina social de la Iglesia se presenta como una doctrina que es elaborada y promulgada por una autoridad que todo el mundo tiene que reconocer y que se apoya en los principios, no en los principios de la tradición cristiana, porque se vive en sociedades que no son confesionalmente cristianas, sino en los principios de una filosofía o de una ética natural, del derecho natural. Pero la Iglesia reivindica su autoridad como la intérprete auténtica de esa ley natural que es la que tiene que regular los comportamientos humanos, personales, individuales y la organización de la sociedad. Esto es lo que el pensamiento moderno rechaza de plano. Y eso es lo que la Iglesia acepta a partir del Concilio Vaticano II. La Iglesia se tiene que hacer presente en el mundo no desde una autoridad que todo el mundo a priori tiene que reconocer, una palabra que nadie tiene que discutir, que nadie tiene derecho a discutir, sino desde el testimonio y desde una autoridad moral. Una autoridad moral es una autoridad que no se reconoce a priori, porque tú ocupas un lugar, yo te reconozco la autoridad. Es una autoridad que se conquista. Yo logro que la gente se fíe de mí, de lo que yo digo, porque lo que yo digo tiene coherencia y porque lo que yo digo naturalmente se apoya en mi vida. Yo creo que este es el gran desafío que tiene la Iglesia en el mundo moderno. Cuando la Iglesia acepta que ya no puede mantener el estatus de la sociedad antigua. Pero esto le costó mucho tiempo a la Iglesia aceptarlo. Y aún hoy día continuamente vemos que hay una cierta nostalgia de aquel pasado. Yo no sé qué pensarán ustedes de eso, pero a mí este es un tema que me parece muy importante. Desde el testimonio de autoridad moral, desde la misión de la Iglesia. Aquí sale ahora el tema de la misión, al que voy a dedicarle una última diapositiva en esta primera parte. Y en el contexto de una sociedad plural y laica, donde todo el mundo tiene derecho a expresar sus convicciones, pero nadie tiene derecho a imponérselas a nadie. Entonces nosotros como creyentes, por una parte, movidos por nuestra misión de ser testigos de Dios, hacemos presente un mensaje, pero al mismo tiempo, conscientes que vivimos en una sociedad plural y laica, reivindicamos nuestro derecho a exponer, a expresar, pero renunciamos a cualquier tipo de intencionalidad impositiva. Esto es lo único que se puede pensar. Bueno, dicho muy rápido, y termino esta primera parte, insistiendo en la cuestión del Vaticano II, momento clave de este proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque yo creo que el Concilio Vaticano II, desde mi punto de vista, probablemente no será lo único importante, pero desde el punto de vista lo que yo me he acercado a él, que es este del pensamiento social, etcétera, de la relación de la Iglesia con la sociedad moderna, yo creo que hizo una tarea muy importante, que fue repensarse a sí misma la Iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué pinta la Iglesia en la sociedad? Y en ese sentido, este discurso, esta reflexión, que llevó mucho tiempo en el concilio, esta reflexión se apoya en dos afirmaciones fundamentales, que son las que voy a poner en esos dos recuadros. En primer lugar, que la Iglesia es el pueblo de Dios. Frente a una concepción de la Iglesia que era la que había llegado en la época del Vaticano II, y por ejemplo está en muchos de los documentos que le prepararon a los padres para que los trabajaran en el concilio, y los padres lo rechazaron porque veían que ese no era el sentido más profundo de la Iglesia. Frente a una forma de entender la Iglesia que subraya más bien la estructura jerárquica, el concilio va a subrayar esta otra idea. Todos pertenecemos al pueblo escogido por Dios. Y por tanto, la vocación cristiana es algo en que coincidimos todos, independientemente de que después tengamos distintas funciones dentro de la Iglesia. Pero lo esencial no son las funciones que tenemos, sino la vocación cristiana inicial. Y esa vocación cristiana se ilumina
desde esta otra idea que aparece también en el concilio, que es: la Iglesia es misterio y sacramento de salvación. Fíjense, esta es una definición de la Iglesia en cierto contenido, mucho contenido teológico, que a veces nos echa un poco para atrás porque estas afirmaciones así que nos parecen de tanto alcance, nos dejan un poco como apabullados, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos acercáramos un poco a ella. Voy a poner aquí cómo lo expresa la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. La Iglesia es en Cristo, fíjense porque es una definición realmente hermosa, como un sacramento o señal e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano. Es decir, la función fundamental, la Iglesia se define no como una organización orientada hacia los que pertenecen a ella, como muchas veces nosotros lo entendemos, sino fundamentalmente como sacramento, como signo, como señal. Por tanto, abierta a la sociedad, abierta al mundo. ¿Quiere ser signo de qué? Quiere ser signo, por una parte, de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano. Quiere ser signo significa que eso de lo que quiere ser signo no es una realidad que estemos viviendo cada día. Pero ahí está lo que es la gran tarea del creyente y de la Iglesia: hacer ver, en último término, abrirse a Dios. La pregunta sobre Dios, la relación con Dios, tiene sentido, no es un sinsentido. En una sociedad que más bien se encarga de ponernos muchos objetivos a corto plazo, que nos llevan a despreocuparnos de estas cuestiones últimas, la Iglesia está llamada a ser sacramento de la unión íntima con Dios y sacramento de la unidad del género humano. Es decir, que aunque lo que nos da la experiencia de cada día es que este mundo parece que nunca se puede unir, que siempre tiene que vivir en desigualdad, en enfrentamientos, sin embargo, nosotros estamos llamados a decir que los seres humanos tenemos derecho a pensar en la fraternidad como el horizonte que tenemos que caminar. Entonces, a través de nuestra vida, fíjense que esto al fin y al cabo es una definición de lo que es la vocación cristiana. Los cristianos están llamados a ser sacramentos de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Piensen ustedes hasta qué punto eso no es una definición teológica de la Iglesia. Bueno, sí lo es, pero además también, y eso quizás nos afecta más, sin duda nos afecta más directamente, es una definición de lo que nosotros somos como miembros de la Iglesia. No somos. O sea, nuestra función fundamental es ser testigos, ser sacramentos. Por tanto, nuestra vida cristiana no es solamente para nuestra relación con Dios, sino que somos enviados a la misión. El creyente es el testigo. Por tanto, se define en relación con aquellos ante los que tiene que ser testigos, convertirse en testimonio. Y la Iglesia, como conjunto, como comunidad cristiana, tiene que ser testigo. Fíjense si esto nos da para profundizar mucho en lo que es nuestra vocación y lo que es también nuestra tarea eclesial. Porque ahora ya nuestra tarea eclesial no es una tarea como sobreañadida, yo hago otras muchas cosas y además, sino que forma parte, o sea, nosotros tenemos que vivir nuestra existencia humana como testimonio de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Y cada uno lo hará de una manera distinta, a partir de las condiciones particulares en que se mueve, el tipo de relaciones que tiene, la gente con la que tiene relación. Pero nadie puede renunciar a esto. Y en eso nos unimos todos, independientemente de la función concreta que desempeñemos dentro de la Iglesia. Por tanto, veis, esta concepción de la Iglesia es una concepción de la Iglesia que podríamos llamarla excéntrica, no cerrada en sí misma. No es una institución que tiene su razón de ser dentro de ella, sino que todo lo que hacemos dentro de ella, dentro de la Iglesia, nuestra organización, nuestras funciones, todo eso, en último término,
tiene su sentido último desde el concepto de misión. Bueno, como ven entonces, naturalmente este planteamiento es muy interesante de cara a ver cómo se sitúa la Iglesia ante la sociedad. Entonces ahora ya cuando hablamos de Iglesia no hablamos de que los obispos hablan o dejan de hablar, de la autoridad que se les reconoce o que se les deja de reconocer. Hablamos fundamentalmente de nuestra presencia como creyentes en medio de la sociedad. Una presencia que es, yo diría, de carácter capilar, porque muchas veces no se nos ve. Pero ahí está nuestra habilidad, o ahí tendría que estar nuestra habilidad, que sin que se nos vea, sin que llevemos un letrero que diga yo soy cristiano, seamos capaces de ser sacramentos de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano. Termino la primera parte y paso a la segunda. Este es el compendio. Yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen, aunque es posible que lo conozcan. Esta es una imagen muy mala, pero es la que hay en internet. Esta fue la edición que hizo la Santa Sede. Hay una edición hecha en España por la Biblioteca de Autores Cristianos, que a lo mejor la conocen ustedes. ¿Qué es el compendio? El compendio es un instrumento que pretendió sencillamente sistematizar todo ese proceso que he recorrido brevemente antes. Entonces, lo que se fue desarrollando progresivamente, llegó un momento en que se dijo, y no sería bueno que hiciéramos un pequeño resumen de todo eso, que ordenáramos toda esa materia tan dispersa. Y esto fue una decisión de Juan Pablo II. Pablo II encargó a la Comisión Pontificia de Justicia y Paz que elaborara un compendio. Eso lo hizo a raíz de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, recuerda. Entonces dije, ¿por qué en el campo del pensamiento social no se hace una cosa parecida? Entonces el mismo compendio dice, este documento pretende presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social que es fruto de la sabia reflexión magisterial y expresión del constante compromiso de la Iglesia. Bueno, por una parte la reflexión del magisterio, pero por otra parte el compromiso de la Iglesia. Y como digo, ahí estamos todos, fieles a la gracia de la salvación de Cristo y a la amorosa solicitud por la suerte de la humanidad. Por tanto, pretende ser una sistematización. El compendio, paso rápidamente por acá que tengamos una idea. El compendio está estructurado de acuerdo con este esquema. Son tres partes que no tienen título, parte primera, parte segunda y parte tercera. La parte primera son 4 capítulos, son los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. La parte segunda son 7 capítulos, son ámbitos sectoriales. Ahí se trata pues de la familia, del trabajo, de la economía, de la política, de la comunidad internacional, etcétera, de la cultura. Y la parte tercera, que es un solo capítulo, la doctrina social de la Iglesia y la vida eclesial, que es la dimensión pastoral. Ese es el esquema. No voy a entrar naturalmente en todo esto. Me voy a quedar en una cosa que yo creo, porque me parece que tiene aplicación en el trabajo de Cáritas. Yo he buscado fundamentalmente el ver cómo esto puede iluminar el trabajo de ustedes en Cáritas. Entonces, al final de la parte primera, el compendio se atreve a formular 3 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Y voy a desarrollarlos y ver cómo eso de alguna forma se puede aplicar a Cáritas. En primer lugar, el principio del bien común, que relaciona con el destino universal de los bienes de la tierra. En segundo lugar, el principio de subsidiariedad y la participación. Y en tercer lugar, el principio de solidaridad. Voy entonces a poner cada uno de ellos una diapositiva con un texto del compendio que recoge un poco lo que quiere decir y luego algunas reflexiones sobre su aplicación a Cáritas. Y no entro en más cosas del compendio porque sería demasiado largo. En primer lugar, el principio del bien común. Dice el compendio, por bien común se entiende, fíjense, porque es una definición que yo creo que tiene más sentido de lo que parece a primera vista. Se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más breve y más fácil de la propia perfección. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué filosofía hay detrás de esto? Pues hay una filosofía en el sentido de decir, vamos a ver, lo fundamental es que todo ser humano pueda realizar sus grandes aspiraciones, sus legítimas aspiraciones en la vida. Pero eso no para todo el mundo es posible.
o no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, ¿en qué consiste el bien común? En crear unas condiciones que faciliten una igualdad de oportunidades para todos. ¿Entienden? Entonces, no se trata únicamente, fíjense que aquí hay, porque yo creo que la doctrina social, yo lo decía antes, se ha elaborado mucho en confrontación con la ideología liberal y con la ideología socialista. Y aquí hay claramente una búsqueda de un equilibrio sin caer en los extremos de una y otra. Dentro de una ideología liberal individualista, lo que se subraya sobre todo es que el individuo es libre y por tanto que llegue a donde pueda llegar, según sus aspiraciones y según sus recursos. La doctrina social de la Iglesia dice, pero es que todos no tienen las mismas oportunidades. Por otra parte, las corrientes más radicales en la línea socialista, más ideológicas en este sentido, que dicen lo fundamental es garantizar la igualdad. Por tanto, demos a todos unas condiciones de igualdad. Entonces, la doctrina social de la Iglesia dice, hombre, no, dejemos un margen para la libertad. Demos unas condiciones mínimas, pero que luego cada uno tenga que construir su propia vida y su propia existencia de acuerdo con sus aspiraciones particulares, porque no queremos ir a una sociedad crónica donde todo el mundo tiene las mismas necesidades y las satisface de la misma manera, sino simplemente demos posibilidad dentro de unos ciertos márgenes a todos los ciudadanos para que puedan. Esto consiste en el sentido del principio del bien común. Y esto tiene relación con el principio del destino universal de los bienes de la tierra. Es un texto un poco más largo, pero me van a permitir que lo lea porque creo que tiene su importancia. Dice, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Este principio se basa en el hecho que el origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado el mundo y a hombre, y que ha dado a éste la tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí pues la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, eso es nuestra tradición, nuestra cultura, a una sociedad que vive fundamentalmente a partir del principio del derecho a la propiedad privada. Y eso no se niega. Simplemente se dice, pero hay una cuestión previa. Y así lo desarrolla la tradición cristiana. La cuestión previa es que lo primero es que Dios quiso que ese mundo que Él creó estuviera a disposición de todos. Y si la propiedad privada llegó, el hecho de poder yo apropiarme en exclusiva de una parte de esos bienes, llegó a hacerse realidad, fue porque se pensó que de esa manera se podía conseguir de una forma más adecuada ese destino universal de los bienes de la tierra. Pero claro, fíjense, esa argumentación tiene una consecuencia muy importante. Y cuando el sistema de propiedad privada se convierte en un obstáculo para el destino universal de los bienes de la tierra. Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el sistema impositivo. O por ejemplo, bueno, esto está ahora muy de moda con la crisis financiera. Cuando se dice, bueno, es que este dinero es mío, yo lo he ganado honestamente, puedo hacer con ella lo que quiera. No, perdón. Según esta doctrina, no. Eso legitima a la sociedad, trae el Estado para que intervenga. Es decir, que esto tiene más fondo de lo que parece. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que apostar claramente por esta idea. Es decir, el sistema de propiedad, y aquí de nuevo está el conflicto con el liberalismo y el socialismo. El liberalismo dirá principio de propiedad privada como un derecho absoluto, sin más restricciones. Simplemente que la haya conseguido honestamente, que no sea fruto del robo. El socialismo, en sus formulaciones más radicales, dirá nada de propiedad privada, la colectivización de los bienes. La sociedad de la Iglesia dice ni una cosa ni la otra.
Derecho de propiedad sí, pero no un derecho absoluto, sino un derecho subordinado a un principio superior. Porque la colectivización de los bienes conduce a una cierta pérdida de protagonismo de las personas. Al final somos simplemente beneficiarios de quien nos reparte. No, hace falta que haya principio de propiedad, pero con tal de que esa propiedad que se reconoce no sea un tal. Entonces, dice, bueno, yo como tengo este dinero y este dinero está más seguro en un paraíso fiscal, me lo llevo allí. Un momento. Porque es que ese dinero tuyo que te has ganado honestamente tiene una función social. Y no es lo mismo que esté aquí que esté en la isla de Malvinas. Entonces la sociedad tiene el derecho a restringirte el ejercicio de ese derecho. El dinero es tuyo, pero tú no puedes hacer con él absolutamente lo que te dé la gana. Bueno, esto daría para mucho, pero no es el tema. ¿Cómo creo que esto se puede aplicar en Cádiz? En primer lugar, desde la conciencia de que vivimos en sociedades opulentas, donde no faltan los recursos. Pero no llegan a todos. Tenemos que poner los bienes a disposición de... O sea, poner los bienes a disposición de todos significa crear condiciones para que todos puedan aprovecharlos. A lo mejor esto no es una tarea directa de Cáritas, pero es bueno porque por esto decía yo que a veces es bueno que tomemos una cierta distancia sobre nuestro trabajo, en la medida en que nosotros podemos estar siendo instrumentos para esto. Pero esto tiene un sentido, hacer que los bienes que Dios destinó a todos efectivamente lleguen a todos y lleguen especialmente a aquellos que tienen más dificultad para acceder a ellos. Muchas veces se dice en sociedades opulentas como las nuestras no faltan los recursos. Lo que le falta a mucha gente es la capacidad para acceder a ellos. Entonces, una tarea importante nuestra es, lo pongo aquí, la tarea de la promoción humana. De hecho, lo veremos después un poco, Cáritas nació con un carácter más asistencialista y sin embargo ha ido evolucionando luego en ese sentido de la promoción. Eso es, no hay que dar pescado, sino dar una caña y enseñar a pescar. Que en el fondo es darle a la gente condiciones para que sepa acceder a los recursos que existen. Aquí hay algunas trabajadoras sociales, que algunas veces les he oído decir a trabajadores y trabajadoras sociales, muchas veces el problema es que lo que hay que enseñar a la gente es cómo se llega a los sitios. Cómo se llega a los sitios. Porque es verdad que nuestras sociedades son opulentas, tienen muchos recursos, pero muchas veces son recursos difíciles de acceder a ellos. Porque somos sociedades muy organizadas, muy burocráticas, con muchos procedimientos para todo. Y a veces uno se pierde los procedimientos. Y cuando la gente tiene menos cultura, más se pierde todavía. En último término, muchas veces la pobreza se define no solo como carencia de bienes, sino como carencia de capacidades. Esa fórmula que puso de manifiesto Amartya Sen, que es un economista indio, premio Nobel en 1999 creo que fue, y además fue un premio Nobel muy interesante porque rompió una racha que llevaban los premios Nobel de Economía, que se concedían fundamentalmente a economistas muy teóricos, muy de orientación muy liberal, y Amartya Sen es lo contrario de eso. Es un hombre que fundamentalmente ha trabajado en elaborar un concepto de desarrollo humano que vaya más allá de los conceptos de desarrollo económico que ha manejado la ciencia económica durante mucho tiempo. En términos de renta per cápita y tal. Dice, en el fondo, el problema no es solamente que la gente tenga dinero, sino que tenga capacidad. Es verdad que el dinero muchas veces es un instrumento necesario, pero no basta con él. Y por tanto, las tareas de promoción humana, de desarrollo humano, hay que orientarlos en la línea de desarrollar las capacidades humanas. Que las personas puedan, por su cuenta, acceder a los recursos
de acuerdo con las aspiraciones que tiene. Principio de subsidiariedad. Conforme a este principio, dice el compendio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidio, por tanto de apoyo, promoción y desarrollo, respecto a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada en definitiva su dignidad propia y su espacio vital. Fíjense, en el fondo lo que está detrás de este principio es la idea de la sociedad la podemos estructurar en distintos niveles. A medida que vamos hacia arriba, son niveles más amplios y de mayor complejidad. El más amplio de todos es el Estado. Pero luego la sociedad tiende a organizarse en unidades más pequeñas. La familia, asociaciones, instituciones que tienen, por ejemplo, ONGs, fundaciones, y todas ellas son instituciones que nacen espontáneamente porque el ser humano es un ser social y la socialidad humana no es una socialidad solo espontánea, porque tenemos la posibilidad de hablar y de comunicarnos, sino que además es una socialidad que tiende a establecer lazos más o menos estables. Y esos lazos más o menos estables siempre constituyen agrupaciones, asociaciones, para la obtención de determinados fines. Entonces, el principio de subsidiariedad lo que viene a decir es que el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene que dejar que en niveles inferiores, donde la sociedad tiende a organizarse espontáneamente, esos niveles puedan desarrollar sus actividades y no ser de alguna forma como aplastados, como eliminados por un Estado que lo absorbe todo, que lo invade todo. De nuevo aquí está el conflicto de liberalismo y socialismo. El socialismo tiende siempre a hiperdimensionar al Estado y el liberalismo tiende a reducir el Estado al mínimo. Entonces, un criterio intermedio es decir, todo lo que se puede hacer desde lo espontáneo, hágase. Y el Estado simplemente vigile para que lo que no se puede hacer en niveles inferiores lo haga él. Fijaos si esto tiene aplicación en Cáritas. Participación, consecuencia característica de la subsidiariedad de la participación, que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano como individuo o asociado a otros, como individuo o asociado, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vista al bien común. Fíjense que, de nuevo aquí hay una cierta reacción contra una concepción de decir, miren ustedes, nosotros lo que tenemos que hacer es cada uno ocuparnos de nuestras aspiraciones legítimas. Ya el Estado se ocupa de los intereses generales de la sociedad. A mí se dice, no, todos tenemos responsabilidad también en eso. Porque si no, estamos creando una sociedad dicotómica, donde nosotros nos ocupamos de nuestras cosas y el Estado se ocupa de los intereses generales. Pues se produce un corte tan radical entre una cosa y otra que al final el Estado se siente impotente. Poco eso es lo que está detrás de la crisis del Estado social hoy día. Tanto hemos encomendado al Estado que haga las cosas y al mismo tiempo nos hemos desentendido nosotros de ellas, que el Estado llega a un momento en que ya no puede más. Y eso no es un problema solamente de España. Eso está pasando precisamente y desgraciadamente en todos aquellos países donde el Estado social ha adquirido unas ciertas dimensiones. La aplicación a Cáritas. La sociedad tiene capacidad para hacer frente a sus problemas, no es necesario que siempre tome la iniciativa del Estado. Y Cáritas es una muestra de eso. Es una iniciativa que surge de la sociedad para atender a una serie de necesidades que hay en la sociedad. Y el Estado tiene que vigilar que esas necesidades sean cubiertas, sean atendidas, pero no atendiéndolas directamente, sino facilitando todas aquellas iniciativas dentro de unos ciertos criterios, de unas ciertas normas de convivencia, que esas iniciativas puedan realizar su labor. Aquí está detrás el debate público-privado, que es a lo que me refería antes. Yo creo que es verdad que el Estado tiene más recursos,
Pero el sector privado tiene otras formas de actuar. Yo creo que aquí hay algo muy importante a subrayar. Cuando las instituciones de iglesia, y supongo que ustedes en Cáritas tendrán esa experiencia, de alguna forma entran en competencia con instituciones públicas, uno siempre tiene la sensación de que las instituciones públicas tienen más recursos, mejores instalaciones, una mejor infraestructura, pero hay muchos estudios que subrayan que la atención a las necesidades no se sustancia solo gracias a los recursos de que se dispone, sino con esta otra dimensión que es la dimensión humana, de cercanía, de contacto, de atención, y eso muchas veces las instituciones públicas, precisamente porque están muchas veces funcionalizadas o por las dimensiones que tienen, lo hacen peor. Encaja menos. Por tanto, yo creo que aquí hay que reivindicar. Nosotros no vamos a competir nunca con las instituciones públicas en cuanto a recursos. Pero sí podemos competir en algo que es tanto más necesario, en último término, para la atención de las personas. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, el principio de solidaridad. La solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Fíjense que el bien común sale siempre. Es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad se eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud orientada por la servicio al bien común, y en la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse en sentido evangélico, por el otro, en lugar de explotarlo, y a servirlo, en lugar de oprimirlo, para el propio provecho. Hoy se habla mucho de solidaridad. Yo creo que es importante que comprendamos que es una palabra que corre el peligro de vaciarse de contenido. Y por eso creo que es importante también que subrayemos que su verdadero contenido es este sentirnos todos responsables de todos. Juan Pablo II lo decía muy bellamente, y eso lo recoge Benedicto XVI también: en un mundo crecientemente interdependiente, la solidaridad es la respuesta adecuada. Todos dependemos de todos. Por tanto, yo no puedo desentenderme de los problemas del otro. Y no es que yo no pretendía, pero tu acción, tus decisiones repercuten directa o indirectamente sobre nosotros. Y por tanto tienes que asumir esa responsabilidad. Eso es la solidaridad. En relación con el trabajo nuestro, en primer lugar, el caer en la cuenta, yo creo que Cáritas pretende de alguna manera hacer que la solidaridad no sea solamente un sentimiento superficial. Un sentimiento superficial de la persona que, se le saltan las lágrimas cuando ven ciertas escenas en televisión. Como se muere la gente en el Sahel, de hambre. O la persona que, se rasca el fondo del bolsillo cuando le pide una limosna en la calle y echa por la monedilla que le toma. Eso es un sentimiento superficial. Una ayuda es. Yo creo que Cáritas precisamente pretende responder a la solidaridad con una acción eficiente. Es por otra parte también expresión de que la gente no se moviliza solo por intereses propios. Esta contraposición. Todas las asociaciones se organizan para la defensa de los intereses de sus miembros. No. Hay asociaciones y organizaciones que tienen fines que no son precisamente el beneficio de sus propios miembros. Cáritas es su caso. Pero hay otros muchos, todas las ONGs. Bueno, todas. Por lo menos en teoría. Se trata, en último término, de no buscar el beneficio propio. Es decir, se trata de caer en la cuenta que los intereses generales de la sociedad no son solo tarea del Estado, sino que hay muchas iniciativas sociales que son capaces de colaborar a esta tarea de atender los intereses generales de la sociedad y de velar por aquellas partes, por aquellos colectivos que muchas veces se encuentran más marginados en el marco de estos intereses generales de la sociedad.
Yo creo que la solidaridad rompe la lógica de la competitividad, que es lo que domina en nuestro mundo. Esta idea de que, en último término, el otro siempre es mi competidor. Porque los dos aspiramos a lo mismo. El caso típico de esto son las oposiciones. Pero, sin ceñirnos a ese caso, que es, como digo, muy paradigmático, vivimos en un mundo esencialmente competitivo. Y la solidaridad rompe esa dinámica. El otro no es para mí el que me disputa algo. No es como una especie de enemigo potencial. Tengo que tener cuidado con él. Tengo que procurar siempre adquirir alguna ventaja sobre él. El otro es aquel cuyos problemas son mis problemas. ¿Veis la diferencia entre vivir al otro desde la competitividad a vivirlo desde la solidaridad? Y entonces yo creo que instituciones que son esencialmente solidarias son un testimonio de que en este mundo se puede vivir con una lógica distinta. Entonces, más allá de el servicio concreto que ustedes puedan hacer a unas personas concretas, que son las que se aprovechan de su actuación concreta, hay también aquí una labor de testimonio, es decir, en esta sociedad que es tan competitiva, pues mire usted, resulta que hay gente que se organiza para hacer un servicio solidario. Yo sé que eso no lo hace únicamente Cáritas, también lo hace Cáritas. Y es muy importante en la tarea de Cáritas. Ahí está la importancia del voluntariado. Hay mucha gente que trabaja en Cáritas como voluntariado.